Muy buenos días, amigos y amigas, astrólogos y amantes del espacio y de las estrellas. El día de hoy vamos a comentar el eclipse de luna que va a suceder el 15 de marzo. Después tendremos otros dos capítulos, porque vamos a tener la entrada de la primavera y el eclipse de sol, que será a fin de mes. Así que pasemos a ver el horóscopo de el eclipse de luna visto para la Ciudad de México. El eclipse de luna va a ser exacto para la Ciudad de México el 14 de marzo de este 2025. O sea que me equivoqué, no era el 15 sino el 14, a las 0 horas 58 minutos 21 segundos. O sea que probablemente este eclipse sí se va a ver de la noche del 13 y el amanecer del 14 de marzo. Vamos a tener un eclipse lunar que se podrá ver. Claro, a menos que esté nublado, pero podremos experimentarlo. Y como vemos aquí, este eclipse se va a dar a 23 grados de Piscis Virgo. ¿Por qué digo Piscis Virgo? Porque usualmente, bueno, no usualmente, un eclipse lunar siempre es una oposición del Sol y de la Luna, con la Tierra en medio. O sea que todas las personas que tengan algo a 23 grados de Piscis, de Virgo, o de Géminis, o de Sagitario, este eclipse les va a influenciar más. Recuerden que el efecto de los eclipses puede empezar 15 días antes y hasta 15 días después. Bueno, este eclipse lo vamos a tener para la Ciudad de México entre la casa 3 y la casa 9, pero muy cerca de la casa 4 y la 10. O sea que va a tener un efecto importante. Si lo pensamos entre la casa 3 y la casa 9, el Sol está en la casa 3, que nos indicaría traslados cortos, que nos indicaría estudios o medios de comunicación, y la Luna estaría en la casa 9, que nos indicaría el extranjero. Pero la Luna está siendo el planeta más elevado y de hecho está en conjunción, no muy exacta para un eclipse, pero con el medio cielo, y el Sol estaría muy cerca de la casa 4. Una cosa interesante es que usualmente en una carta mundana, así se le llama a este tipo de cartas,
medio cielo representa al gobernante. Bueno, puede ser interesante porque en México tenemos ahora una presidenta, entonces la luna está arriba. El sol está abajo, casi entrando en la casa 4, entonces que indica lo contrario, los gobernados, el pueblo. Y bueno, como está en la 3 exactamente, entonces es las comunicaciones. Algo interesante está en que el Sol está en conjunción con Saturno, en oposición a la Luna también. O sea que ese Saturno nos está diciendo que es un tiempo de escasez, que es un tiempo de restricción en las comunicaciones, restricción en los traslados, los movimientos, o también es un momento de concretizar cosas. Es probable que esto esté indicando también un momento en que el pueblo esté sintiendo escasez. Saturno en una carta mundana representa la estructura económica y también las limitaciones. Y en esta carta, no solo el eclipse, bueno, el eclipse naturalmente como está en el eje casa 10, casa 4, generalmente nuestra latitud hace en cuadratura al ascendente, pero Saturno también está haciendo esa cuadratura. Si la casa 1 representa la acción de nuestro pueblo, pues está indicando que es un momento de limitaciones, que es un momento de reestructura, de rompimiento de la estructura económica del país. Tenemos también el planeta Urano haciendo trino al medio cielo y sextil a la conjunción Sol-Saturno. Entonces está diciendo que este es un tiempo de cambios acelerados, inesperados, rápidos, y que hay una lucha entre hacer los cambios o mantener lo conocido, o mantener la estructura estable. Y de hecho eso ayudará a liberar la tensión del eclipse. Otro aspecto está en que el planeta Neptuno está haciendo oposición a la Luna y al medio cielo también. Y eso puede indicar, bueno, aquí Neptuno ya está en la casa 4. Entonces, por un lado, Neptuno oposición a la Luna nos está dando pues o un momento de engaños o de ilusiones o de ideologías, de no ver claro. Se podría decir de espiritualidad, pero como es una carta mundana, tal vez como estas ceremonias que
son de carácter más espiritual, que hace la presidenta, siendo ella atea. Entonces hay una confusión ahí de valores. Ese Neptuno está haciendo sextil con Plutón, o sea que está, bueno, ese es un sextil muy antiguo, lleva mucho tiempo, muchos años. Y Plutón está haciendo trino al medio cielo también, o sea, mucha energía hacia el medio cielo. Desde la casa 2, o sea que Plutón está diciendo que algo se está destruyendo o reconstruyendo a nivel económico. Y que eso está cambiando la percepción de lo que tenemos de los que están en el poder o de las que están en el poder. Otro punto interesante es Marte, que está haciendo un trino al Sol y a Saturno también. Lo cual le da energía, le da fuerza. Está Marte en Cangrejo. Puede ser muchas emociones de enojo, de lucha, pero que impulsan la energía a hacer cosas. Porque Marte trino Saturno lleva a la acción. No es posible quedarse quietos. Ese Marte está en la casa 8, no en la casa 7, al final de la casa 7, casi en la 8, indicando luchas con los socios, indicando que la energía de los socios no es muy racional y nos está moviendo fuerte, con todo esto de la presidencia de Donald Trump. Tenemos la conjunción de Mercurio con Venus en Aries, que son regidos por este Marte del que hemos hablado. Ahí mismo en la casa 4, entonces nos está diciendo que aunque se está buscando mostrarse pacífico, tranquilo, aún así la situación es una situación de guerra, de lucha, o de liderazgo. También tenemos a Júpiter en oposición al ascendente desde la casa 6. Júpiter en Géminis, bueno, puede haber un montón de palabras hablando sobre el sistema de salud, sobre entusiasmo, sobre cómo va el rumbo del país, pero pueden quedarse en eso, solo palabras. Pero habrá mucha gente que se las crea y que digan, ay, sí, vamos muy bien. Bueno, vamos a ver esta misma carta desde otra manera. Bueno, ahora vamos a comparar este eclipse con el
horóscopo de México. En el centro tenemos el horóscopo de México y en el exterior tenemos el horóscopo del eclipse de luna. Veamos aquí a 22-23 de Piscis, no tenemos nada, solo tenemos el nodo norte de la luna en conjunción con la rueda de la fortuna. Del horóscopo de México, pero lo interesante es que miren todo este grupo de planetas del eclipse, que es Saturno, Sol, el Nodo, Neptuno, Venus, Mercurio y Quirón, se encuentran en la casa 12 de México. Entonces quiere decir que hay muchas cosas que no vemos, están pasando muchas cosas, pero están como debajo del agua. Entonces, aunque se expongan muchas cosas en el exterior y se digan, en realidad muchas cosas están sucediendo ocultas. Se dice que la casa 12 tiene que ver con los enemigos ocultos, aunque ahorita no parecen tan ocultos. En fin, ¿quiénes más estarán ahí ocultados? Pero es mucha energía en la casa 12 de México y entonces estaremos conectados con esta incertidumbre de lo que pasa. ¿Qué más tenemos? Neptuno estuvo en conjunción a Plutón, todavía está en conjunción a Plutón, haciendo que los cambios sean por ideologías y Venus y Mercurio ya pasaron a Quirón de la Carta de México, y el Quirón del eclipse todavía no llega a Saturno. Bueno, eso es como más lento. Del otro lado, en el horóscopo de México tenemos a 16 o a 5 de Libra, Venus ya pasó, en cuadratura tendríamos aquí a final de Sagitario, el 19 el ascendente, a final de Géminis, no se ve mucho más claro. Veamos si hay alguna otra cosa como cerca del 23, no. Vamos a pasar a verlo de otra manera. Entonces aquí tenemos las mismas cartas en el centro del horóscopo de México, en la parte del exterior el horóscopo del eclipse de luna en un dial de 90 grados. Y aquí lo importante es que el eclipse el eclipse aquí tiene una línea que toca al Venus de México. Venus usualmente tiene que ver, aparte con la belleza y la armonía, etcétera, tiene que ver con el dinero. Entonces está diciendo que el eclipse está afectando a los recursos de México, a la economía de México.
vamos a ver qué otras cosas podemos ver. Si ponemos el dial, la flechita del dial sobre el Sol de México, vamos a ver que el eclipse de Luna tendrá los puntos medios Sol-Marte, Luna-Marte y Marte-Saturno sobre el Sol de México. O sea que realmente es un momento de lucha, de conflicto, pues sí, de mucho trabajo, pero al mismo tiempo es como estar dentro de una guerra. Y bueno, pasemos a ver otras posiciones. Aquí, por ejemplo, si apuntamos al Marte del eclipse, está sobre los puntos medios de México Venus, Plutón, Neptuno, Luna, Mercurio medio cielo, Venus, Urano, Venus, Neptuno. O sea que por un lado tenemos muchos aspectos de Venus con Plutón, Urano y Neptuno, con los planetas más alejados. Y volvemos a decir, si Venus es los recursos económicos, Venus, Plutón es la transformación de la economía, Venus, Urano, cambios bruscos, y Venus, Neptuno, poca claridad de a dónde vamos. Entonces, vamos a cambiar de carta. Ahora vamos a ver el eclipse de Luna con respecto al horóscopo de la presidenta de México. Tenemos aquí el Sol a 23 grados de Piscis y la Luna a 23 grados de Virgo. Veamos si tiene algo a 23 grados que sea así visible. No se ve así nada visible, ya sea de Piscis, de Virgo, de Géminis o de Sagitario. Bueno, lo que parece tener más cerca es el ascendente a 19 grados de... No, ese es el ascendente del eclipse. No, vamos a ver entonces el horóscopo, el dial de 90. Aquí tenemos el dial de 90 grados. Y si apuntamos hacia el eclipse, vamos a ver que sobre la carta de la presidenta está tocando a Venus con Neptuno y a Venus con Saturno. Y a Venus con el nodo también. O sea que está haciendo mucho énfasis en el planeta Venus, que rige la economía, y Venus con Saturno es como escasez, Venus con Neptuno es incertidumbre, qué es lo que pasa o qué es lo que está pasando, y con el nodo es cómo nos asociamos, hacia dónde vamos,
hacia dónde va nuestra economía. Si ponemos hacia el planeta Plutón, el planeta Plutón está tocando el punto medio Marte ascendente de la presidenta, o sea que es un momento de mucho esfuerzo, de mucha movimiento de energía de enojo o de destrucción, luchando con grandes poderes. Y también está el punto medio Luna-Plutón, que yo me imagino que este punto debe haber sido muy activo en el caso de Claudia, porque ella siempre estuvo muy guerrera, muy luchando contra el gobierno, protestando. A ver, Luna-Plutón a 19 de Géminis. Aquí podemos ver el eclipse visto desde Washington, D.C., Distrito de Columbia, en Estados Unidos. Y lo que se me hace más interesante es viendo cómo el eclipse cae claramente en la casa 3 y en la casa 9. Está indicando cómo hay un momento de cambio muy fuerte con la relación con el extranjero. Y Marte en la casa 9 indicando pues conflicto y guerra con los socios. Vamos a ver un poquito más con el horóscopo de su presidente actual. Este es el horóscopo. En la parte interna es el horóscopo de Donald Trump y en la parte externa es el eclipse. Y entonces tenemos el eclipse a 23 grados de Piscis Virgo, y él tiene su sol a 22 grados de Géminis. O sea que el eclipse está haciendo cuadratura con su sol, y de hecho él nació en luna llena y tiene la luna a 20 grados de Sagitario. Y entonces el eclipse también le afecta a su luna, a su eclipse natal, no a su eclipse, a su lunación natal. O sea, está afectando a su sol y a su luna. Esto está indicando que va a tener cambios mayores. Yo creo que con todas las cosas que hace, que está haciendo y destruyendo, también le va a afectar ver cómo empieza a reaccionar la gente en Estados Unidos y cómo está reaccionando la bolsa de valores, y eso le va a llevar una energía de cambio. No sé si fácil, creo que no, sino que sienta que su voluntad no está siendo aceptada, no está siendo valorada por la mayoría, y en lo que más le duele es por la bolsa de valores y por los empresarios.
Así que vamos a ver otro dos. Aquí tenemos la misma carta, el de Donald Trump en el centro, en el exterior el eclipse, y si pongo la flechita dirigida al eclipse, por un lado vemos que está ahí juntito a la luna, a su luna y a su Venus, muy cerca, pero lo que está muy interesante es que está en el punto medio de Plutón, de su Plutón y su medio cielo. Eso está indicando que este eclipse está empujando a la transformación de su imagen pública, a la destrucción de lo que él creía tener o haber logrado, o por lo menos es una energía de choque contra su autoimagen imperial todopoderosa. Ya veremos cómo sucede. Recuerden que los eclipses pueden funcionar hasta 15 días después del eclipse, y después veremos cómo actúa el eclipse de Sol y el horóscopo de la primavera. Así que nos vemos pronto, hasta pronto y hasta luego.